Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Mucho gusto, padre. No, gracias a usted por estar con nosotros. Ahora sí creo que todos ya lo pueden identificar. Quizá algunito, sí. Pues nos dimos a la tarea, ¿verdad?, con este tema y de invitar a Padre Byron para que pueda compartir con nosotros eh, todas estas dudas que tenemos en algunas ocasiones y que que muchos de los chicos están acá acerca de esto, de discernimiento, de decisiones, de voluntad de Dios. Es lo mismo, cómo no puedo confundir conceptos, estoy haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de introducir en este tema, vamos a ver quién es Padre Byron, ¿verdad? Tal vez nos puede hacer una pequeña introducción para que todos nos sintamos en confianza y conozcan, ¿verdad?, de quién es Padre Byron, qué hace, de dónde viene, etcétera, etcétera, Padre. Muy bien, bueno. eh, o sea, lo más importante es que soy sacerdote, ¿no? Y que, bueno, gracias a Dios he sido llamado a este servicio tan grande, tan maravilloso, de ofrecer completamente mi vida a Él, ¿no? Luego, Él ha permitido que yo realice una pastoral en diferentes lugares dentro de mi comunidad, cuyo nombre es Communio Sanctorum. Tenemos diferentes áreas de trabajo, ¿no? Hay de la educación, hay trabajo en la parroquia, atendemos también hospitales, inclusive un tiempo también cárcel. Eh, Estamos también presentes en algunos lugares del mundo, ¿no? En Centroamérica, aquí en Ecuador, en algunos países también de Europa y últimamente también en Japón. Y entonces, dentro de la comunidad eligen a unos dos sacerdotes que se encarguen de la parte misionera, es decir, que ellos no están en un lugar fijo, sino que se encargan de visitar las diferentes misiones y allí se va como confirmando en la fe, impulsando a las comunidades, a las hermanas religiosas por un lado, también a los seminaristas, y se sigue extendiendo el carisma que tenemos nosotros, que es un carisma contemplativo y también misionero. Somos como monjes en acción, ¿no? Entonces, gracias a Dios he podido ir a algunos lugares, de entre ellos el más cercano a Honduras es El Salvador, ¿no? De ahí a pie a veces dicen que se puede ir en 3 horas desde El Mozote, donde yo estoy. Entonces, he realizado también una misión allí en Centroamérica, ¿no? Luego, esto ocurrió todo esto aquí cuando era seminarista, inclusive, ¿no? Eso fue una gracia muy especial, ¿no? Estaba recién en filosofía y ya hacía estos viajes misioneros, ¿no? Dios sabe por qué permitió todo así. Normalmente no es así, ¿no? Normalmente el seminarista tiene que formarse los 7 años, 8 años y no sale del seminario sino después de la formación, ¿no? Pero porque nuestra comunidad es pequeña, tiene solamente 40 años de fundación, 45 años, entonces eh, se vio la comunidad en esta necesidad, ¿no? Entonces me dijeron, listo, yo iba de aquí y acá, ¿no? Y he visitado algunos lugares. Luego, últimamente, hace 2 años, comencé un proyecto de evangelización. Entonces yo ya sabía que la pandemia iba a venir y dije, bueno, para el tiempo de pandemia ya voy a tener algunos seguidores y ahí entonces voy a aprovechar para evangelizar. Buen proyecto, O Padre. sea, yo cada vez más bien, sino más bien se veía que cada vez más, ¿no? Los jóvenes sobre todo se encuentran vinculados con el Internet, ¿no? Entonces hace 2 años comencé ese proyecto, un proyecto más general, formativo, ¿no? Nació de experiencia personal, que a los lugares donde yo iba siempre habían tantas dudas acerca de la fe, ¿no? Muchísimas interrogantes, cuestiones tan sencillas como de liturgia, luego más fundamentales como de teología, dogmática, sobre si existe esto,
o cosas tan pequeñitas como se tiene que levantar las manos en el Padre Nuestro, se tiene que hacer así, o cosas más fuertes como existe el diablo, ¿será que existe realmente el infierno? ¿No? Y entonces, a partir de todas esas preguntas, interrogantes, dije, bueno, yo a veces respondo pero a una persona o respondo a dos. ¿Por qué no hago un canal? ¿No? Y entonces que hay las personas que deseen, entren y serán respondidas. ¿No? Entonces se creó este proyecto que lleva 2 años. Y por otro lado, hace 4 meses más o menos comencé otro proyecto de evangelización que es específicamente para jóvenes. Se llama Un Sacerdote Millennial, ¿no? Está en Facebook y también en YouTube. Gracias a Dios ha crecido bien, pienso yo. Ya estamos llegando a los 10,000 seguidores, ¿no? Y está bonito, ¿no? Yo subo solamente un video cada fin de semana, ¿no? Cada sábado. Y gracias a Dios han respondido muy bien. Pienso que se sienten contentos. El contenido lo ven porque hay estadísticas de YouTube o de Facebook y se ve que realmente lo ven, ¿no? Y eso también me llena de mucha satisfacción porque sé que estoy ayudando a los jóvenes que desean, ¿no? Siempre es una propuesta el Evangelio y así quiero también proponerles a todos los que pueda llegar, ¿no? Entonces, básicamente, esa es mi labor en las redes sociales y luego normales, ¿no? Aquí de pescar a las personas en el mundo real, ¿no? En cambio, es de esos diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, ahora me encuentro en Ecuador y en noviembre, me parece que es el 6 o el 9 de noviembre, tengo el viaje a El Salvador, en Centroamérica, y ahí tendré también un buen tiempo de acompañar a ciertas comunidades, dar retiros espirituales y quizá también darme un brinquito a Honduras y pasarles a visitar, ¿no? No, gracias, padre. Y pues aquí tiene, ¿verdad? Esperamos que el gobierno abra las fronteras, pero sería bienvenido. Y Sí, sí. usted decía algo muy, muy interesante de responder preguntas. Muchos chicos, muchas personas andan en busca de esas preguntas y es por lo mismo que tenemos este conversatorio ahora, de todo esto de las personas se andan preguntando. Discernimiento, respuestas, cosas que quiero hacer, proyectos que quiero emprender, vocaciones. Y yo quisiera arrancar con esa pregunta para que nos sirva en toda la dirección de nuestro conversatorio. ¿Podemos hablar de discernimiento, decisiones, voluntad de Dios? ¿Es un mismo sinónimo o tiene algunas diferencias entre ellas? Les quiero aprovechar también, chicos, escriban sus preguntas acerca de este tema en el chat y nuestra hermana Ashley va a pasar esas preguntas también a Padre Byron para poder ir compartiendo, ¿verdad? Entonces, para que sea también interactivo. No sé qué piensa, padre, acerca de esa primera pregunta que nos puede comentar. Ujú. Ya, sí son tres mm, situaciones distintas, ¿no? La primera, en cuanto al discernimiento, ¿no? Eso tiene que ver con un proceso de esclarecimiento, de esclarecer ciertas opciones, a veces, situaciones, para que por medio de este proceso se pueda alcanzar a vislumbrar, a ver un poco la voluntad de Dios. Entonces el discernimiento lo que hace es ayudarnos a mirar la voluntad de Dios, a diferenciarla, ¿no? Porque en medio de tantas situaciones, de tanto ruido, de tanta eh, avalancha de propuestas del mundo y también a veces personales, deseos íntimos. Entonces, ¿cómo ir como sacando todo eso y mirar realmente dónde está la voluntad de Dios? Y una vez encontrada la voluntad de Dios, uno tiene que aprender a tomar la decisión de ser coherente con eso que ha discernido, ¿no? Porque a veces en ese proceso, ¿no? Discernimiento, voluntad de Dios, decisión, ¿no? Pueden haber algunos fallos que quizá por no hacer un buen discernimiento no se ve claramente la voluntad de Dios y uno va por un camino equivocado, o a veces hay buen discernimiento, se ve cuál es la voluntad de Dios, pero no se puede tomar una correcta decisión, ¿no?
Y si no hay una decisión a favor de la voluntad de Dios, ya sea por heridas, ya sea por miedos, por falta de valentía, por cadenas, por situaciones que atan, entonces todo esto, ¿no?, que engloba luego el hecho de hacer la voluntad de Dios, porque todo discernimiento, decisión de la voluntad de Dios es en definitiva eso, ¿no?, acoplarnos a la voluntad de Dios. Si eso no se logra, siempre estaremos en este estado de insatisfacción, ¿no?, que hay que también diferenciarlo de lo que se conoce como la desolación, que ya intentaré también explicar un poquito más adelante, ¿no? Porque hay momentos también en los que nosotros a veces hemos tomado ya una decisión que sabemos que es aparentemente en nuestra conciencia, por lo menos, la voluntad de Dios, y vienen momentos muy difíciles que a veces nos hacen como decir, no, ¿será que esto es? Parece que no, pero mira cómo no me sale bien esto, o ya no siento lo mismo, ya no parece que es igual, ya se me fue el amor, no sé. Y hay que diferenciar también allí si es que realmente es un sentimiento que viene a raíz de que no estamos haciendo la voluntad de Dios, o es un sentimiento solamente de desolación, es decir, que Dios ha permitido que uno en este tiempo, por un lapso, ¿no?, aprenda a madurar, a aprender ¿qué cosa? Que la voluntad de Dios está por encima de nuestros sentimientos y deseos, que hay momentos en los que sencillamente tenemos que hacer aun cuando no nos guste, ¿no? Pero para eso también hay que hacer un discernimiento, ¿no? Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, se puede hacer esta línea, ¿no?, de un proceso de discernimiento que implica él mismo un proceso, luego las decisiones o la decisión, pero que tiene como base o como eh, opción prácticamente única que nace del discernimiento, que es la voluntad de Dios, ¿no? Discernimiento, voluntad de Dios, decisión, ¿no? Eso sería en términos generales, ¿no? Ok, entonces podemos hablar como, no es como es el mismo proceso que tomamos para poder llegar a ese punto de la misma decisión. Ujú. No, sí, no es lo mismo, ¿no? Porque el discernimiento, por ejemplo, yo quisiera compartirles ahora 4 puntitos, ¿no? Basándome en San Ignacio de Loyola, en su espiritualidad, 4 puntitos con los cuales podemos hacer recién un correcto discernimiento, ¿no? Ujú. Y luego de eso sale como fruto, ¿no? Vislumbrar, o que por lo menos a nuestra conciencia, a nuestra recta intención, vislumbrar lo que consideramos la voluntad de Dios y al final poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, en cuanto al discernimiento, si tienen que anotar, por favor, aprovechen esto, ¿no? Es como un resumen de lo más esencial de, de toda la sabiduría impresionante de San Ignacio de Loyola, ¿no?, que es el maestro justamente del discernimiento, ¿no? Y entonces, como primer punto para un correcto discernimiento es lo siguiente, ¿no? Es la libertad interior. Esto es básico, esto es fundamental. Sin esto vamos a estar siempre haciendo lo que nosotros queremos, solamente basándonos en nuestro ego, en nuestros placeres y quereres, o a veces basándonos en lo que alguien más quiere de mí o lo que quizá alguien espera de mí. Esto, esto si no hay la libertad interior, nos destruye prácticamente todo el discernimiento. ¿Qué es la libertad interior? Es la capacidad que tengo para donarme completamente sin preocuparme. Es un sano descuido, ¿no? Una sana despreocupación, ¿no? Sin preocuparme de los demás. Es lo que decía Santa Gemma Galgani. Solo en una cosa podemos ser egoístas, decía ella, ¿no? Solo en una cosa. Y esto es cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios. Allí que los demás se vayan, que los demás no me importan, ¿no? Voy a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios me pide, ¿no? Entonces, esta libertad interior, como había dicho, ¿no?, se basa justamente en que soy capaz de donarme, de darme completamente sin poner las consideraciones de los demás, lo que los demás esperan, como algo importante. En ese momento solamente tienes que pensar, ¿qué haría yo si fuese completa y absolutamente libre? Es decir,
que estos afectos, quizá por esta persona que me está diciendo esto, o por esas relaciones que tengo yo que sé en una universidad, ¿no? Sé que ustedes son universitarios. En una universidad tengo un círculo de amigos, ellos ya se retiraron, ya solamente quedan dos, o quizá ellos me están diciendo que esta carrera que estoy siguiendo parece que no es lo mío, parece que no me va bien, mira las notas que tengo. Entonces, cuando nos afianzamos, nos asimos a estas cosas, ¿no? Una nota, afectos, círculos de amigos, futuro, ¿no? El futuro pensando quizá en el dinero que voy a ganar va a ser lo suficiente, qué es lo que espera también mi familia de todo esto, lo que me han dicho mis profesores, tantas cosas. Ahí cada uno tiene que hacer este examen personal, ¿no? Sin tomar en cuenta nada de eso, ¿no? ¿Soy realmente libre para discernir esto? ¿Realmente me he despojado de todas estas cosas y puedo decir, ahora sí, ya no me preocupo por nada y solamente delante de Dios voy a comenzar recién el discernimiento, ¿no? Es decir, sin tener esas cadenas, por fin voy a pensarlo. Porque cuando uno piensa atado con esas cosas, ¿no? Afectos, con estas ideas, pensamientos, intereses o eh, eh, yo qué sé, esperanzas puestas en uno de parte de aquí o una familia o de un amigo. Entonces, cuando uno piensa en base a eso, uno no tiene libertad y se vuelve dependiente de los demás. Y nosotros somos dependientes solamente de Dios, ¿no? En ese sentido más esencial, más vital, ¿no? Entonces, primero, esta libertad interior. Eso me da la capacidad de donarme a mí mismo completamente. Segundo, para hacer un correcto discernimiento hay que pedir ayuda. No podemos confiar en nosotros solitos. Inclusive el padre Scupoli, Lorenzo Scupoli, en un libro fascinante llamado El combate espiritual, dice que dentro de el discernimiento para hacer la voluntad de Dios, lo primero que hay que hacer es desconfiar de sí mismo. Lo primero que hay que hacer es decir, yo en mí no me voy a basar, yo en mí no voy a confiar, sino en Dios. Y Él es el que me va a ayudar. ¿Y qué significa pedir ayuda? Significa orar y orar mucho. Y cuando digo mucho, significa mucho, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque hay personas que a veces dicen, sí, estoy orando, Padre. ¿Y qué estás haciendo? Sí, en la mañana, unos 5 minutos, cuando me acuesto, unos 10, a veces rezo el rosario y voy a misa. Pero eso es suficiente. Disculpen que lo diga así, pero realmente eso no es suficiente. Para uno pedir ayuda a Dios, uno tiene que estar en una actitud realmente de escucha. Y para una actitud, una disposición interior de escuchar realmente lo que Dios quiere de uno, uno tiene que procurar hacer momentos prolongados de silencio. Y no dejen que les mientan, no dejen que les metan, nosotros decimos así en Ecuador, que les metan los dedos en la boca, ¿no? No dejen, no se dejen como confundir. Esto es básico, es primordial. Si queremos tomar decisiones correctas, necesitamos estar en un ambiente de silencio y de oración, porque solamente en este ambiente realmente podemos escuchar. El alma se dispone a escuchar la voluntad de Dios. Si estamos tan dispersos en juegos, diversiones, computadora, internet, estudio, trabajo, y luego vamos a hacer oración, ¿qué están pensando en la oración? Están pensando en el trabajo, en los estudios, en la comida. E inclusive por ahí sale un patito amarillo, por ahí sale un conejo, un elefante, y por allí salen dibujos abstractos y uno no sabe ni en qué mismo pensar, ¿no? Porque hay tantas cosas por toda la distracción, porque muchas cosas son perjudiciales para este ambiente y por ello, si uno se encuentra en proceso de discernimiento, es que yo me voy a clavar ahí en el Santísimo, ¿no? Voy a estar un buen tiempo delante del Señor. Es lo que le decía un fundador de una comunidad, el padre fundador de Schoenstatt, ¿no? Que ahora últimas naciones, ¿no? El padre Joseph Kentenich, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Él decía, ¿no? Él decía que, ya es difunto, ¿no? Él decía que una vez se le acercó a alguien a decirle, Padre, quiero escuchar la voz de Dios, ¿cómo se hace? ¿No? Y le dijo, ¿tú me pides ayuda a mí? No, anda
anda al Santísimo, ¿no? Anda a la capilla, ahí quédate, ¿no? Y se fue y regresó como después de 10 minutos, ¿no? Y le dijo, padre, creo que ya. Y el padre dijo, ¿qué? ¿En 10 minutos? Y dice, no, eso que estás pensando, eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Anda, quédate ahí un par de horas, ¿no? Anda ya, ¿no? Ora. Y es verdad, ¿no? La misma Teresa de Ávila decía, solamente para darnos cuenta de la magnitud, de la importancia que tiene el silencio y la oración, ¿no? Cosas tan descuidadas actualmente, reemplazadas por a veces mucha virtualidad, ¿no? Que también es buena, ¿no? Pero estoy hablando de una exagerada virtualidad, ¿no? Entonces, un rosario, no puedo hacer un rosario en silencio, sino que tengo que poner una música, tengo que ir al internet y que el YouTube me acompañe o que me acompañe esto de acá, ¿no? O no puedo, yo qué sé, hacer una oración tranquilita, en silencio, sino que necesito música, necesito que alguien acompañe, una guitarra, no sé, y como que muchas cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que las cosas más vitales crecen siempre en silencio. Y esto es justamente algo pedagógico para nosotros, para que entendamos también cómo Dios va actuando en medio del silencio. Si vamos a la Sagrada Escritura, está colmada de personas constantemente en silencio, humildes, allí, que no les gustaba ir estar en muchas cosas, aun cuando debían, por ejemplo, el rey David, o quizá el mismo Jesucristo, ¿no? Tenía que ponerse al frente de todos y dialogar y hablar con muchas personas, pero ellas seguían luego el silencio, buscando allí a Dios su Padre, ¿no? Para estar siempre delante de su voluntad. Y entonces, si no nos acostumbramos a este ambiente de silencio, ¿no? Y no dejamos más bien que el mundo, y a veces lamentablemente personas de iglesia con malos consejos, ¿no? Diciéndonos que nos distraigamos demasiado, ¿no? Que hagamos un test psicológico, que hagamos un test de ni sé qué, de acá, ¿no? Espera un momento, aquí lo más importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Las otras cosas son auxiliares, pueden ayudar, a veces lo recomiendo inclusive yo, pero lo primordial, lo más básico es pasar tiempos prolongados delante del Señor para que Él pueda hablarnos al corazón, ¿no? Y allí es cuando nosotros recién estamos realmente creyendo que Dios nos puede ayudar. Y si Él nos puede ayudar, entonces Él actúa en nosotros entonces vamos hacia donde Él está y pasamos esos momentos, ¿no? Entonces es como les decía, el padre Scupoli decía, no debes confiar en ti mismo, tienes que aprender a confiar en Dios, porque tú debes más bien considerarte como alguien que se va a oponer normalmente a tu propia felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dados a buscar cosas solamente que sean consecución de nuestros intereses, de nuestros deseos personales egoístas. Y allí no vamos a encontrar la voluntad de Dios. Que quiero ser doctor, a veces lo camuflamos fácilmente porque quiero servir a los demás. No será porque quieres tener un título así de grandote, no será porque más bien quieres tener una buena posición social, o no será porque quieres tener plata, ¿no? Entonces, cuando uno se presenta, por ejemplo, una vocación, una profesión, un discernimiento, ¿no? Tiene que estar tan dispuesto, según la libertad que hemos hablado anteriormente, luego a recibir la ayuda de Dios, que es el segundo punto, a que si Él nos dice algo, con humildad decimos, está bien, me dejo ayudar por ti. ¿Cómo sabemos que una persona nos ayuda bien? Porque es buena, porque puede hacerlo, porque tiene sabiduría, ¿no? Así realmente confiamos en alguien. Por ejemplo, en un doctor, porque es bueno, porque puede ayudarme y porque tiene la sabiduría para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso acudo a él. Y con Dios es lo mismo. Tú eres mi doctor divino. Tú tienes bondad, tienes sabiduría y tienes poder. Entonces confío en ti. Ayúdame. Yo solo no puedo. Y esto concretamente en la oración. Luego hay otras formas que van añadidas a esto, ¿no? Y algo muy importante es un acompañamiento espiritual, alguien que esté a nuestro lado, que nos ayude a discernir, una persona que no sea quizá jovencito como uno, ¿no? Que tampoco ve claras las cosas, sino que normalmente recomiendo que sea una persona ya mayor, que tenga mucha objetividad para decirnos las cosas, que no se esté basando tampoco en afectividades, en relación con la persona, no porque le cae bien o acá, sino que sea una persona muy objetiva, ¿no? Y para ello hay que pedir al Señor que ponga en nuestro camino a alguien que nos ayude en este proceso, ¿no?
Y solamente si no hay nadie, dice San Juan de la Cruz, solamente si no hay nadie, será el Espíritu Santo el que nos guíe directamente, ¿no? Pero solo cuando no haya absolutamente nadie que nos acompañe, ¿no? Luego podemos mencionar también la Sagrada Escritura, fuente de la voz de Dios que nos está hablando continuamente, ¿no? Y luego los sacramentos, ¿no? Que están también allí puestos como una fuente de gracia para que nosotros, dejando nuestras ataduras, nuestras cegueras, podamos ver mejor la palabra de Dios, podamos ver mejor su voluntad, ¿no? Tercer punto es también muy importante, ojo al piojo decimos, atención. Tercer punto, hay que aprender a discernir, a diferenciar, a ver, ¿no? El origen de los movimientos interiores. ¿Qué significa esto? Origen de los movimientos interiores. Que tenemos que también tener cierta sensibilidad espiritual, tener actitud también de reflexión, de introspección, es decir, ir hacia nosotros mismos y comenzar a sinceramente, con mucha transparencia, a diferenciar de dónde vienen estos sentimientos, estas intenciones, estas ideas, ¿no? Yo quiero irme por ese camino o por este y por este otro, ¿no? No sé por cuál ir, parece que es el de acá, pero espera un momento. Hay que mirar de dónde realmente viene eso, cuál es el origen de estos afectos, ¿no? Por ejemplo, una forma para aprender a diferenciar esto es lo siguiente, ¿no? Piensa en alguien que decide perdonar a otra persona y que siente una sensación de consuelo calmado cuando lo piensa, ¿no? Es decir, yo digo, estoy mal con mi amiga, ¿no? Y uno piensa, ¿y si le perdono? ¿Y si voy y me reconcilio con ella? Entonces, el sentimiento que viene de esto es como una paz, es una calma, es como una confirmación. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ver realmente el origen de nuestros movimientos. O si no, lo opuesto sería el mal espíritu. Es decir, que el origen tiene ya no realmente Dios, ya no mi conciencia iluminada por el Espíritu de Dios, sino que tiene como origen el mal espíritu. Y eso puede venir por nosotros mismos, que es lo que llama San Pablo el ser carnal, ¿no? El ser puramente psíquico, ¿no? Así lo llama San Pablo, ¿no? O el hombre viejo también dicho, ¿no? Y no, entonces, el hombre espiritual, ¿no? El que habla San Pablo, ¿no? Si aprendemos a diferenciar esto, entonces también vamos a saber de dónde vienen estas afectividades, esos movimientos, y así entonces de ser muy sinceros con nosotros y decir, bueno, esto yo noto que es puramente deseo mío, ¿no? Esto es puramente caprichos a veces, ¿no? O sueños que yo quisiera realizar, pero no es realmente una voluntad de Dios, ¿no? Tiene como origen realmente el Espíritu de Dios, ¿no? Y como cuarto punto está ser objetivos, ¿no? Ser objetivos. Eso quiere decir, cuando estamos en un proceso de discernimiento, normalmente, lamentablemente, pasa que uno se ensimisma, es decir, que uno se vuelve hacia sí mismo y está solamente ocupado en sí mismo y metido, ¿no? Diciendo, a ver, yo tengo que pensar bien, ¿por dónde es mi camino? ¿Será que es esto? ¿Será que es esto otro? Y está que allí piensa. Esto puede ser también peligroso cuando uno solamente se fija en sí mismo, ¿no? Es más bien recomendable que uno lo tome con calma, con paciencia y esperanza, ¿no? Porque sabe que esto, con la ayuda de Dios, va a salir bien, ¿no? Hay que ser paciente, ¿no? Hay que orar y esperar que la voluntad de Dios ya nos va a dar con todo, ¿no? Se nos va a poner allí delante, ¿no? Entonces, en este ser objetivos, tenemos que aprender como a salir de nosotros y a mirar nuestra situación personal, pero desde fuera. Eso es objetividad. A veces es difícil ser objetivos con uno mismo, ¿no? Porque estamos aquí metidos, somos nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a cosas para aprender a alguien en la misma situación tuya y pensar qué consejos le darías a él o a ella, ¿no?
Entonces piensas que eres tú el amigo en el cual se ha depositado confiadamente esta situación y tú vas a darle un consejo a esta persona que eres tú misma, ¿no? Entonces, esta objetividad se gana como saliendo de uno mismo e intentando aconsejarse a sí mismo pensando que uno es el amigo, que uno es el consejero, ¿no? Una segunda forma para lograr la objetividad es la siguiente. Imagínate ¿qué te gustaría decirle a Jesús en el juicio final? Te vas a poner a pensar en el día de tu juicio personal. Delante de Dios, ¿qué te gustaría decirle a Él de ti mismo, ¿no? Cuando estaba en esa época, en tal año, en tal mes, en tal día, ¿no? Tomé esta decisión o me decidí por esto de acá, ¿no? Cuando estés en el juicio final, ¿te vas a sentir orgulloso de esto? Cuando estés en el juicio final, te va a dar alegría decirle al Señor, Señor, y me decidí por esto, ¿no? Y tuve las agallas de tomar esta decisión, ¿no? Esto en relación al juicio final. Y un tercer punto para ser objetivos puede ser lo siguiente. ¿Cómo juzgarías tu decisión en tu lecho de muerte, ¿no? Eso puede ayudarte a priorizar lo que es realmente importante en tu vida. Allí, ya en el momento de tu muerte, ¿cómo lo tomarías? ¿Cómo juzgarías esta decisión que estás por tomar? ¿Realmente serviría como un ejemplo para tus hijos o tus nietos o tus bisnietos? Ellos se van a sentir edificados por esta decisión, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, uno hace un ejercicio como de objetivización de sí mismo, ¿no? Se sale de sí mismo y ya no está como ahí metido en uno, ¿no? Entonces son 4 pasos, los resumo o los menciono rápidamente. Libertad interior, pedir ayuda, diferenciar o aprender a mirar el origen de los movimientos y por último, ser objetivos. Después de hacer un buen discernimiento, se puede experimentar un sentimiento de lo que San Ignacio de Loyola llama confirmación o también un sentido de rectitud. Esto normalmente trae a nosotros paz, ¿no? Eso es algo muy característico del discernimiento ignaciano, que al final de esto, cuando uno ya toma la decisión o está por tomar la decisión, ¿no? Ya habiendo vislumbrado un poco la voluntad de Dios, estando ya muy probablemente decidido por esto, ¿no? Ya casi a tomar la decisión, uno siente como una paz, una alegría, ¿no? Y esto es la confirmación de que este es el camino, ¿no? Caso contrario, uno puede sentir cierta tristeza, cargo de conciencia, pena, ¿no? Como que algo no está bien, ¿no? Pero si uno siente paz, pues esto es maravilloso. Y dicho sea de paso, les comento, ¿no? Cuando yo tomé la decisión, por ejemplo, de ser sacerdote y la realicé, ya pedí entrar al seminario y todo, ¿no? Estaba bien decidido. Fui a hablar con una chica con la cual teníamos una relación, ¿no? Y yo le dije a ella, mira, yo voy a ser sacerdote, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? Y ella se puso a llorar y fue un momento penoso, ¿no? Porque realmente nos queríamos, ¿no? Pero yo le dije, voy a entrar al seminario, voy a ser sacerdote. En ese momento fue cuando más fuertemente experimenté esta paz, ¿no? Y yo dije, oh, qué bonito, ¿no? Sentí una alegría a pesar de que la veía a ella delante de mí y estaba llorando, ¿no? Pero yo por dentro era contento, estaba alegre, decía, ¿qué es esto? Oh, sí, este es el camino, este es mi camino. Dios me está mostrando por dónde tengo que ir, ¿no? Y luego de unos años descubrí a San Ignacio, su método de discernimiento, y dije, sí, eso, exactamente eso. Eso también fue lo que me pasó a mí y gracias a Dios tomé la mejor, no la mejor opción, porque no considero mi vocación una opción, ¿no? Sino que más bien pude tomar mi camino, mi único camino, el que Dios había puesto para mí y en el cual ahora estoy andando, ¿no? Eso en términos generales también en cuanto al discernimiento con esos 4 puntos que les he mencionado, ¿no? Wow, padre, gracias. Eso
Creo que todos están como muy sorprendidos. Y yo tenía un cuestionario, padre, de preguntas, y usted me Oh, ha resumido toda, usted ha resumido mucho dentro de esto, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque a partir de esos 4 puntos que yo sé que todos ahí anotaron o están grabando, ujú. sí, como algunas personas piensan de que el discernimiento o las decisiones o la voluntad de Dios am, tiene que ser algo trascendental, ¿verdad? Como para mi vida, como, ok, voy a casarme, tengo que orar. Pero, ¿cómo podemos usar porque las decisiones, como decimos nosotros, las tomamos todos los días, ¿verdad? Claro, desde decisiones o cosas tan pequeñas a cosas más grandes para que definen nuestro caminar. Em, ¿Podemos hablar de esa forma, padre, acerca del discernimiento o estos 4 puntos los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana? O como dicen algunas personas, no, voy a discernir esto cuando sea algo grande, matrimonio, noviazgo, vocación, o existe la forma que lo podemos practicar cada día, de ir tomando esta práctica. Muy bien, César. Justamente con esta pregunta se puede entrar ya, como hemos visto el discernimiento, ahora la voluntad de Dios, ¿no? Eh, Ujú, Justamente la voluntad de Dios se realiza o se debería realizar en nosotros en cada acto humano que realicemos, ¿no? ¿A qué me refiero con un acto humano, no? Me refiero a un acto que implica en nosotros un conocimiento, un consentimiento, ¿no? Y libertad de realización, de operación, ¿no? Actos humanos, entonces, son, por ejemplo, toma de decisiones, pero también, por ejemplo, el mismo hecho de levantarme en la mañana, ¿no? El mismo hecho de decir, voy a ponerme de pie, ¿no? O también, sencillamente, en el mismo momento de comer, ¿no? Debo comer esto de aquí o debo comerlo de acá. Cuando estoy solo en mi cuarto, tengo que ahorita ponerme a jugar en la Play o quizá un juego en el teléfono, o tengo que escuchar música, o voy a hacer un momento de oración, ¿no? Quizá en un momento la voluntad de Dios sea que juegues, en otro momento sea que hagas oración, en otro que yo que sé hagas deporte, ¿no? Entonces, esos momentos que son también decisiones, digamos, no radicales y trascendentales, como has mencionado, sino que son cotidianas, también necesitan ser bañadas de la voluntad de Dios, ser como envueltas en esta voluntad que abraza con brazos justamente de amor. Ojo a esto, el mayor engaño que nos ha metido el demonio y el mundo a nosotros los católicos, a nosotros sobre todo los jóvenes en relación a la voluntad de Dios, es hacernos pensar que la voluntad de Dios está en contra de nuestra felicidad. Porque claro, la voluntad de Dios me dice no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro, o no sé, la voluntad de Dios significa que tengo que pasar todo el tiempo orando o que tengo que estar sacrificándome. Y a veces, como no sabemos discernir la voluntad de Dios justamente, ¿no? Tenemos una imagen de la voluntad de Dios muy tergiversada, muy dañada, corrompida, ¿no? Entonces, claro, si se me presenta eso, siempre voy a estar como pensando, no sé, no, qué pereza estar siempre pensando en que tengo que hacer la voluntad de Dios. No, solamente para esas decisiones trascendentales, como tú has dicho, ¿no? Pero no, cuando uno aprende entonces a ponerse en sintonía con Dios por medio de esta paz, de esa vivencia pacífica delante de Dios, de alegría, ¿no? Entonces uno puede, estas decisiones tan pequeñas, ¿no? Ser una consecución, ¿no? De la voluntad de Dios que se despliega en mi vida, y eso me hace cada vez más, ¿no? Sentirme libre, sentirme alegre, sentirme en paz, conforme con lo que estoy haciendo. Y aquí ocurre algo muy maravilloso, ¿no? Es lo que decía Jesucristo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Eso significa que vivamos como dicen por allí, la pura vida, ¿no? Es decir, estar realmente contentos, alegres de existir. ¡Hey, existo! Mírenme, soy un ser individual, personal, distinto, único, irrepetible, ¿no? Y estoy por aquí caminando, estoy ahorita yo aquí en un auditorio grandote,
solito hablándoles a ustedes, ¿no? Y diciéndome, mira, yo soy, ¿no? Yo soy, y estoy aquí, ¿no? Existo, me muevo, respiro, ¿no? Entonces, esta experiencia de vida, ¿no? Se da justamente cuando uno adopta una continua realización y búsqueda, por lo menos búsqueda, si no a veces realización, por lo menos búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces uno aprende, ¿no? La voluntad de Dios es mi deleite, ¿no? La voluntad de Dios es prácticamente el sentido de toda mi existencia, porque voluntad de Dios, ¿qué significa? En una palabra, amor, ¿no? Pero para llegar a esa palabra, amor, ¿no? Uno tiene que ir discerniendo, ¿no? Dónde, cómo, de qué forma se da esta voluntad de Dios, ¿no? Y esto hay que también como contraponerlo o diferenciarlo con lo que el padre Scupoli, Lorenzo Scupoli, decía en su libro El combate espiritual, que tenemos como tres voluntades, ¿no? Decía él, ¿no? Hay tres voluntades. Está la voluntad baja del ser humano, está la voluntad racional y está la voluntad divina, ¿no? Entonces la baja, que es como la animal, son nuestros placeres, es nuestra carne concupiscente, ¿no? Que siempre está como buscando golosinas, placeres momentáneos, rápidos. Es tan impaciente, ¿no? Esta voluntad es lo que nos pide aquí hacer esto de acá, esto de acá. Es justamente lo que nos lleva al pecado, ¿no? Y lo que luego también engendra en nosotros pereza, engendra gula, engendra, ¿cómo se llama esto? Bueno, hay una palabra antigua, me refiero también a hacer incluso solamente que alimentan lujuria, ¿no? Es la parte más sensual de nuestro ser, ¿no? Entonces ahí, dados a ello, a la vanidad y todo esto, esta voluntad baja lo que hace es solamente humillarnos más, hacernos más terrenos, ¿no? Más carnales, más animales, más bestias, ¿no? En cambio, la voluntad racional que tenemos es la que viene a la luz de la conciencia, ¿no? Y nosotros decimos, parece que es esto, ¿no? Eso es lo más racional, es lo más inteligente. Con esto puedo hacer el bien a esta persona y a esta otra. Y luego a esto, esta voluntad inteligente, racional, tiene que acoplarse a la voluntad divina continuamente, ¿no? Preguntándole sin entrar en exageraciones, ¿no? Porque hay personas también que por ahí andan diciendo, y no sé si la voluntad de Dios ahora es moverme hacia la derecha o hacia la izquierda, o mover el pie acá o mover el pie hacia acá, o si mirar hacia aquí o si mirar hacia acá. Tampoco entrar en esas exageraciones que no son para nada sanas, ¿no? Eso ya se puede inclusive considerar una cierta enfermedad espiritual, ¿no? En cambio, la voluntad de Dios, también uno aprende a vislumbrarla en la libertad que nos ha dado, ¿no? Entonces, cuando sé que en este momento, como dice San Pablo, ¿no? Ustedes tienen, es lícito hacer esto, ¿no? Aquí, pero ahora las más santas, ¿no? Elijan las más elevadas, ¿no? Y entonces, en esta inteligencia que nos ha dado el Señor, uno también puede decir, a veces hay cosas opcionales, inclusive en la moral se mira esto, ¿no? Que en los actos humanos hay actos que sencillamente no son objeto de clasificación, no son objeto de juicio, porque son sencillamente actos neutros. Uno puede, eso, ¿no? Si quiero ahorita puedo dar el pase o si quiero puedo meter el gol al arco, ¿no? O sea, ahí hay una cierta también creatividad, libre creatividad que nos ha dejado Dios para hacer las cosas, pero eso también viene del discernimiento de su voluntad, es decir, Dios, entiendo, ahora me entiendo que ahorita la voluntad de Dios es que yo mismo elija, ¿no? Si, estoy poniendo un ejemplo tan básico, ¿no? Si ahorita doy un pase o si voy a meter un gol, ¿no? O si pateo, ¿no? Entonces, en ese contexto también uno tiene que también diferenciar, digamos, esas tres voluntades. A la final, nuestra voluntad intelectual o racional tiene que acoplarse a la voluntad divina siempre y cuando sea en esta naturalidad, en esta libertad, ¿no? Y no en esta como represión y porque por ahí alguien ande
todo el tiempo, así como decía, exagerando, ¿no? Muy bien, gracias, padre. Bueno, Ashley, parece que tenemos unas preguntas para el padre. No sé si las quiere comentar. Y sí, por ahí nos están preguntando. Hola, aquí estoy. Sí, bueno, padre, yo, bueno, estoy como la primera parte de todo lo que nos ha dicho, sentí directo al cora, como decimos acá, ¿verdad? Directo Al al pecho. corazón, como el padre, sí, directo al pecho. Eh, y sí, bueno, Leti, creo que esa pregunta la hizo cuando, como en el principio, cuando hablaba del discernimiento, de clavarnos en el Santísimo, ella preguntó sobre qué podemos hacer si en este tiempo de pandemia no podemos estar en el Santísimo. Y también pregunta a Fátima cómo se llama el libro de San Ignacio sobre el discernimiento. Entonces, hay otra pregunta, pero no sé, para no saturarlo mucho, entonces vamos a empezar con esas. Ya, intentaré responder de una forma más resumida, breve, porque si se dan cuenta a mí me gusta hablar. Y a veces me voy de largo, me voy de largo. Y ya cuando veo, ahorita ya ha pasado una hora, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto a la primera pregunta, hay un pasaje bíblico donde Jesús dice que Él es más que el templo, ¿no? Y San Agustín dice que una mejor interpretación de ese texto bíblico o mejor traducción, mejor dicho, es no solamente soy más que el templo, ¿no? Sino que donde yo estoy, ¿no? Donde yo estoy es más que el templo. Esa es la más original traducción de ese texto bíblico. ¿Y qué significa esto? Significa que donde se invoca al Señor, ese lugar se hace más que el templo de Jerusalén, se refería a Jesús, ¿no? Es decir, que en ese momento ese lugar se sacraliza. Por eso si Jesús hacía esta mención en ese contexto de que sus discípulos habían espigado, habían cogido unas espigas, ¿no? Y se las estaban comiendo, ¿no? Entonces le criticaron bastante, ¿no? Que por qué hacen esto aquí acá. Entonces Jesús dice, es que donde yo estoy es más que el templo y esto ya ha quedado sacralizado. Ellos ya pueden comer de aquí, les estoy dando de comer justamente. Y allí hace ya una anticipación de la Eucaristía, ¿no? Justamente el trigo, ¿no? Las espigas, que hace alusión al pan, Cristo como el sacerdote, ese es el templo. ¿Cuál es el templo? Donde yo estoy, ese es el templo, ¿no? Todo se sacraliza y entonces les da de comer, ¿no? Esto es lo que debería pasar también allí, en tu cuarto, ¿no? Allí en tu habitación, allí en la esquinita de tu casa, ahí donde está el altarcito, donde tienes la velita, el crucifijo, la imagen de la Virgen o de algún santo, allí de rodillas, en ese momento, ese lugar se hace mayor que el templo, dijo Jesús, ¿no? Es decir, que si su presencia está allí, es como si estuvieras realmente delante del Santísimo. Esto deberíamos haberlo aprovechado desde el principio de la pandemia. Personas que están por ahí melancólicas, eh, eh, tristes, ¿no? Caminando con la cabeza abajo, que no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al Santísimo, y cuánto extraño al Señor yo ahí cuando le miraba, ¿no? Sí, eso es muy bonito, ¿no? Son sentimientos inclusive espirituales y bien, ¿no? Pero espera un momento, tú no tienes por qué andar cabizbajo, no tienes por qué andar por allí melancólico y triste, ¿no? Tú allí ponte de rodillas y la misma presencia, porque no es otro y no es un Cristo de baja resolución, de una versión anterior, ¿no? No, es el mismo Cristo, es el mismo Señor con toda su presencia allí delante de ti cuando lo invocas. ¿O acaso no creemos que cuando lo invocamos se hace presente? Y si creemos que se hace presente, ¿acaso pensamos que se hace medio presente? ¿O que se hace un poco presente? ¿O que está parcialmente presente? No, es su persona. ¿Y su persona qué significa? Cuerpo, alma, divinidad, sangre, toda su persona, su ser íntegro, allí delante de nosotros. Es más, en nosotros, ¿no? Esto es lo que, gracias al bautismo, hemos podido conseguir ser
templos de la Santísima Trinidad, templos del Espíritu Santo, templos del Padre, templos del Hijo. Entonces no podemos ir al Santísimo por ahora, pues aprovechar a hacer vivas en nosotros las palabras de Jesús. Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí está tu Padre, ¿no? Y Él te va a recompensar. Así también, como decía, desde el principio de la pandemia, esa era la invitación. Qué bonito, cosa que cuando ahora vayamos al Santísimo, ya cuando se abran las iglesias, podamos ir ya con una fe redoblada, más fornida, ¿no? Porque vamos allá y ya sabemos que ahora, no solamente cuando le invoco, sino que ahora su presencia, disculpen que lo diga así, su presencia brutal, ¿no? Allí, tan cercana, tan plausible, ¿no? Tan concreta, ¿no? En la presencia sustancial del pan, está allí, ¿no? Y cuando yo venía caminando de mi casa hasta acá, también estaba con Él, solo que ahora, en este momento, por este lugar tan sagrado, ¿no? Ahora hago una oración que implica también el encontrarme con los hermanos, el estar con los demás, ¿no? Pero que, ojo a esto, no es otro Cristo el que estaba también en mi cuarto, ¿no? Si ven que hablo bastante, ¿no? Uy, dije que iba a responder en breve. No, pero gracias, Padre. Gracias por ampliar más bien. Y eso que falta la otra respuesta. No, pero... Bueno, eso es más corto, ¿no? Sí. Bueno, eso se encuentra en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, a quien preguntó, ¿no? Hay libros sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Básicamente, los ejercicios se tratan también del discernimiento, ¿no? Y, sin embargo, si ustedes desean algo muy práctico, casi que puesto a la actualidad, quisiera compartirles un documento, ¿no? Son 17 páginas en las que se describe todo este proceso de discernimiento, de toma de decisiones, ¿no? Y sería bonito, por ejemplo, alguna vez estudiarlo todo íntegramente, ¿no? O es más, todo el libro, todos los ejercicios, ¿no? Pero si quieren cosas concretas, muy prácticas, entonces les puedo recomendar este libro. ¿Cómo hacer para conseguirlo? Yo podría pasarle a César y él les distribuye a ustedes, o la otra forma es que les doy mi número de WhatsApp, ustedes me escriben pidiéndome el librito, el folleto, y yo se los envío al instante, ¿no? O cuando pueda mirar el mensaje y responderles, ¿no? Y así también, si se integran a mi número de WhatsApp, yo los agregaría, ustedes también me agregan, y de vez en cuando les enviaría algún material de fe y de formación que voy elaborando prácticamente todos los días, ¿no? Y voy subiendo y ustedes también pueden allí participar de uno que otro, ¿no? Por si acaso, entonces, voy a poner mi número de teléfono aquí. Ya. Me avisan si pueden verlo, ¿ya? Está con el código de área 593, que es de Ecuador, ¿ya? Sí, ahí está. Sí, padre, ya está visible. Solo unas últimas 2 preguntitas. Considero que son muy importantes y me gusta que los chicos también despejen sus dudas, porque de esta manera, pues para eso estamos aquí, pues. Una de ellas es: ¿qué papel juega nuestra conciencia en el discernimiento? Y la otra: ¿cómo puedo recuperar, sentir la presencia de Dios cuando siento que la he perdido por una mala decisión? La segunda es esta, dicen en El Salvador, yuca. No sé si dicen lo mismo en Honduras. Está baleada. A ver, está baleada. Ya. La primera. ¿Cómo era la primera pregunta? Ya. No, ¿cómo era la primera? Sí, la primera es: ¿qué papel juega nuestra conciencia en el discernimiento? Sí. Ya, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nuestra conciencia es el santuario más íntimo que tenemos, ¿no? Es donde solamente prácticamente Dios puede entrar, ¿no? Y entonces la fidelidad a la conciencia, que es complementando no solamente la conciencia, sino la fidelidad a la conciencia, es lo que va
defendernos de posibles, digamos así, depresiones o de posible baja autoestima, melancolías en el futuro, ¿no? Cuando uno es fiel a la conciencia, uno puede decirle a Dios, Dios, yo intenté hacer tu voluntad y si me llegué a equivocar, yo estoy tranquilo, porque esa misma equivocación, porque fui fiel a mi conciencia, ya la considero también parte de la voluntad de Dios que me está guiando hacia algo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno es fiel a su conciencia, uno aprende a inclusive mirar las equivocaciones como parte de un camino que Dios está haciendo con uno. No es lo que decía Madre Teresa de Calcuta, que Dios escribe recto en renglones torcidos. Es decir, que si nosotros nos equivocamos, pero fuimos fieles a nuestra conciencia, nosotros estamos, eso te da tanta tranquilidad y paz, porque tú dices, yo hice lo que a conciencia pensé que era la voluntad de Dios, y entonces yo en este punto sé que no he cometido ni pecado, ni he cometido desobediencia, sino que delante de Dios, Señor, yo quise hacer lo que tú querías. Y si no fue, pues ni tú ni yo somos culpables. Estamos en paz, está todo bien, ¿no? Ese sentimiento de satisfacción inclusive, ¿no? Viene solamente en cuanto y en tanto uno es fiel a su conciencia. Entonces esto es una de las cosas primordiales. Inclusive, si hablamos en términos ya más determinantes de la vida eterna, ¿no? ¿Qué personas se salvan? Se salvan las personas, inclusive ateas, no creyentes, que han sido fieles a su conciencia y han buscado sinceramente la verdad. Ellas, aun cuando fueran ateas o fuesen no creyentes o de otras religiones, se pueden salvar. ¿Por qué? Por su fidelidad a la conciencia y su búsqueda sincera de la verdad. En nuestro caso sería fidelidad a la conciencia y la búsqueda sincera ya no de la verdad en general, ¿no? Sino que ya más concreta porque la tenemos en Jesucristo, es decir, de la voluntad de Dios. Entonces, esta fidelidad a la conciencia también es determinante, ¿no? Y en cuanto a lo otro, ¿no? De esos sentimientos sentimientos de no sentir, ¿no? Cercano a Dios o que está haciendo la voluntad de Dios o que está con Dios, ¿no? Eso sería un tema, ¿no? Sería un tema, una charla, ¿no? Completa, ¿no? Para tratarla, ¿no? Lo único que podría decir ahora brevemente es lo siguiente, ¿no? Es discernir cuál es el origen de esos sentimientos, ¿no? Si el origen de este no sentir a Dios es mi pecado, es mis malas decisiones, ¿no? Pero hay que discernirlo bien, si es que realmente viene de allí, ¿no? Si viene de allí, significa que ese sentimiento se origina normalmente entonces de el mal, ¿no? O sea, es malo, ¿no? Me está haciendo daño, me está carcomiendo, ¿no? Pero cuando ese sentimiento de no sentir a Dios no viene de mis pecados, sobre todo de mis pecados, ¿no? O de mis malas decisiones, pero sobre todo de mis pecados, entonces esto puede ser más bien un deseo de Dios, que uno se sienta así, ¿no? Porque hay momentos de desolación o de tribulaciones que Dios quiere para que nosotros aprendamos a aprender de esa situación, a madurar nuestra voluntad para hacer siempre lo que uno cree, lo que uno ama, lo que uno espera, y no tanto lo que mi cuerpo, lo que mis deseos, mis pasiones desean, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona que tomó una decisión de, vamos a poner una carrera, ¿no? Está estudiando, yo qué sé, administración, ¿no? Y siente que, estoy triste, parece que esto no es, ¿no? Pero si uno ve que no ha sido porque uno ha cometido pecados, no ha sido porque uno ve en el discernimiento que no es la voluntad de Dios, ¿no? Uno ve que sí es la voluntad de Dios, ¿no? Uno ve eso, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso me siento así triste y no sé, acá.
como no tiene origen en el pecado o en un mal discernimiento, entonces esto Dios lo quiere. ¿Para qué? Para que entonces yo me reafirme por la voluntad y por la inteligencia, por la razón, ¿no? Que eso es lo que yo voy a tomar ahora y en lo que en mi vida profesional voy a vivir continuamente, ¿no? Porque quizá después van a venir situaciones que te van a decir, sé, yo qué sé, desleal a tu profesión, ¿no? Sé corrupto, ¿no? Roba, intenta ser mejor que los demás pisoteándolos, ¿no? Yo qué sé. Entonces, pero cuando uno pasa por esta purificación de decisiones, de intenciones, entonces la persona es capaz luego de ser leal inclusive a su profesión, ¿no? Que es servicio. Y esto se ha logrado gracias a que Dios ha permitido un momento de desolación, ¿no? Y allí la persona se ha reafirmado y se ha, digamos así, ha encarnado o ha asumido más esta decisión o esta profesión, ¿no? Entonces, básicamente hay como dos orígenes de dos sentimientos y el uno es a causa del pecado o del mal discernimiento y el otro puede ser porque realmente Dios lo quiere. ¿Qué tenemos que hacer? También allí discernir de dónde realmente viene, ¿no? Y luego, si es que es a causa del pecado o del mal discernimiento, ¿qué tenemos que hacer? Con humildad, retractarnos, ¿no? Pero si es que es de Dios, entonces tener paciencia, tener esperanza y a esperar en la oración de que ya llega un momento en el que va a terminar, ¿no? Y Dios allí luego nos da el momento de consolación. Muy bien. No, gracias, padre. Bueno, chicos, ya vamos en la recta final, pero antes quería mencionarles de que padre Byron tiene muchos talentos, ¿verdad? Sus ¿Así? prédicas. ¡Ah, sí! No sabía el padre que tenía talentos. Pues, pues para que no se sientan así como pesados, ¿va? Como padre nos está como dando mucho y una bendición también lo que está compartiendo. También queremos como que sea un tiempo también para dar gracias a Dios. Y pues le pedimos a Padre que si nos quería hacer un pequeño canto, aunque dice él que está un poco oxidado, no creo. Vamos a ver. Entonces, por ahí creo que Padre Byron tiene su guitarra y él quiere compartir una canción con ustedes también para animarnos un poquito e ir cerrando también nuestro programa, ¿verdad? Porque ya también donde Padre es un poquito tarde también. Uh-huh. Sí, y aquí se pone la alarma automáticamente, entonces ya mismo tengo que salir corriendo. Ok, bueno, ahora se me vino esta canción a la mente en base a lo que hablábamos de la importancia de estar con Jesús, ¿no? Sobre todo en la oración, de adorarle, adorar su voluntad, de querer estar continuamente con Él, no solamente en los momentos más determinantes y decisivos, radicales, sino también en la cotidianeidad, ¿no? Y para ello, entonces, quisiera compartirles esta canción. Se llama Vengo a adorarte y les invitaría a que, no fijándose tanto en la voz, sino más bien en la letra, puedan también hacer un momento de oración, ¿no? Entonces, sería así, ¿ya? Espero que me acuerde la letra. Y si no, disculparán de antemano. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, pude ver al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor.
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Wow. Gracias, Padre. Wow. Un aplauso virtual para Padre Byron. Bravo. Creo que de repente me entró un sucio en el ojo, no sé qué será. Limpie la casa, Ashley, que Sí, barbaridad que eso está es. No, no es broma, no es broma. Yo conozco la casa de Ashley, es muy ordenada. Hay 28 personas aquí que no sé. Bueno, Padre, para ir cerrando, agradecerle otra vez, invitar a todos los que se han conectado con nosotros
que siempre nos aguantan, ¿verdad, Ashley? En nuestros eventos, nosotros les decimos, sí, a las 9, no se preocupen, chicos. Y después la conversación se pone tan buena, tan interesante, que bueno, pero al final los 28 que entraron, ahí estamos como muy fieles. Eso quiere decir que logramos, como decimos, nuestro gol, ¿verdad? En CCU logramos el Qué gol bueno. de haber llegado. Y sí, no queremos despedirnos sin antes, Padre, pues que quiera darnos un último mensaje a todos aquellos que estamos tal vez en una cruzada posiblemente, otros que están comenzando ese discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Muchos posibles están pensando el otro año, voy a entrar a la universidad, trabajo o estudio, cambio de carrera, me caso, me voy, abandono mi fe, hay una persona que necesita mi ayuda. ¿Qué mensaje usted nos quiere dejar en esta noche a todos aquellos que posiblemente estamos en ese discernimiento o que queremos entrar en ese proceso? Ya, César, muchas gracias por esa pregunta tan importante. Lo que yo podría decirles es que hay una mujer que nos ha enseñado que en esta vida lo más importante ha sido escuchar a Dios y luego decirle, aquí estoy, ¿no? Haz de mí lo que tú quieras. Es más, ella dijo, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Lo que quiero decirles es que hagan un acto también de fe en María, que se atrevan a decirle, mamá, yo estoy pasando por una situación parecida a la tuya. Tú tenías planes buenos, santos quizá también, pero Dios vino y te cambió los planes, ¿no? Tú habías hecho un voto de virginidad y Dios, sin dañar tu voto, hace que lo que tú menos pensabas se diera. Fuiste madre aun cuando seguías siendo virgen, ¿no? Ella nos ayuda a escuchar la palabra de Dios en el silencio que hemos hablado, vislumbrarla y luego el último punto era tomar la decisión, hacerlo, ¿no? Es sin miedo, obviamente con algunas que otras inquietudes, pero sin miedo, me lanzo, me voy, ¿no? Señor, he hecho lo que a conciencia puedo más, puedo mejor en esa situación y ahora lo voy a hacer. Y confiado en tu palabra, confiado en tu madre que me está ayudando, lo haré. En definitiva, hagamos este acto de fe en María y ella nos va a ayudar a discernir, a buscar la voluntad de Dios y a tomar esta decisión. No desconfíen de ella, no saben cuánto les puede ayudar. Y se los dice alguien que ha sido en abundancia y sobremanera así ayudado por ella, ¿no? Wow, gracias, Padre. Realmente esas palabras llegan, ¿verdad? Y sabemos de que lo comparte desde esa gran experiencia que ha tenido. Y sí, gracias chicos otra vez, gracias por estar con nosotros. Escríbanle a Padre Byron, guarden, él, bombardeen de mensajes, él siempre está muy disponible. Usted, Padre, tiene una casa aquí en Honduras con CCU, tiene puertas abiertas. Créame que vamos a traerlo a Honduras para tenerlo en un retiro o con nuestros líderes, con nuestros chicos. Teníamos un plan este año de un retiro en El Salvador, pero bueno, otra vez, ¿verdad? Dios sabe en su perfección lo que necesitamos. Y queremos agradecerle infinitamente otra vez. Estamos orando por su misión, por lo que hace en redes sociales. Es increíble. Yo soy un fiel admirador, ¿verdad? Un fiel seguidor
y yo sé que muchos ahora que no lo conocían van a estar muy pendientes de todo lo que hace usted en ese mundo, ¿verdad? Que no es tan fácil como es la evangelización en redes sociales. Y gracias, chicos, a cada uno de ustedes. Estamos entrando en el mes de las misiones y también traemos diferentes eventos acerca de nuestro llamado como misioneros. Entonces queremos que estén pendientes también y ya podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Como Padre Byron en este mundo en el cual él está incursionando. Y no nos queremos ir sin antes pedirle a Padre Byron su bendición para cada uno de nosotros. Con mucho gusto. Y solamente respondiéndole a Fátima Molina, el libro del padre Scupoli se llama Combate Espiritual, ¿no? El combate espiritual. Es muy famoso, prácticamente en todas las bibliotecas católicas se encuentra, ¿no? Ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, santos mártires Pedro, Cosme y Damián, y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, un gusto muy grande haber estado con ustedes esta noche. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos. Bye. Un gusto, Bendiciones ¿no? a todos. Hasta luego. Descansen y nos Dios vemos los bendiga. pronto. Que así sea.